Santiago capítulo 2, estamos viendo. Vamos a estar cubriendo los versículos 5 al 13. ¿Sí? El 5 al 13 ya entramos en este tema el domingo anterior sobre la exhortación y el mandato que queda en el versículo 1. Ese es lo que define el tema de estos versículos, del versículo 1 al 13, habla sobre un tema en particular. Y lo vamos a leer, ya están todos ahí, Santiago capítulo 2, versículo 1, vamos a leer todos juntos, ¿verdad? Y este sería el tema central, ¿verdad? Vamos, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, ¿verdad? Hasta ahí. Bueno, dice que nuestra fe, nuestra conducta, nuestra práctica, ¿verdad?, de lo que creemos, debe ser sin acepción de personas. No debe haber un favoritismo o preferencia en nuestras relaciones con las otras personas. Porque Dios, ya vimos el domingo pasado, que no es un Dios que hace acepción de personas. No está viendo la apariencia, no está viendo la posición social, no está viendo su influencia, o popularidad que tenga la persona, ¿verdad?, para darle un favor especial. Vimos que el Evangelio dice Juan 3:16, ¿no? Un pasaje central. Dice, porque de tal manera amó Dios al hombre, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Lo estaba probando ahí a ver si, ¿verdad? Entonces el versículo central muy famoso, o Romanos 5:8, o cualquier otro pasaje que habla del Evangelio, ¿verdad?, vemos que ahí está ofreciendo Dios para que toda aquella persona que cree en Él, sin excepciones, tenga vida eterna. Sin excepciones en cuanto, no importa si sos rico o si sos pobre, no importa si sos gordo o si sos flaco, no importa si sos negro o si sos blanco, no importa tu nacionalidad o tu etnia, la persona que cree en Jesucristo, sea grande o sea pequeño, sea enfermo o sea sano, recibirá ¿qué? Vida eterna, sin excepción de persona. ¿Me siguen? Sí. Eso es lo que dice Santiago, nuestra fe está basada en el Señor, glorioso Señor Jesucristo. Amén. Ahora, la ilustración dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, verso 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Verso 4, no hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Eso es la ilustración, y ya lo cubrimos, pero es básico, ¿verdad? Un hombre pobre, un hombre rico, visitan la iglesia, o tal vez pueden haber sido hermanos, no lo definen, no lo aclaran muy bien, pero sí vemos que el énfasis está no en que el hombre sea rico o el hombre sea pobre, y que eso sea bueno o sea malo por ser rico o por ser pobre. Se ve el énfasis en dónde, o el foco está en dónde, en la reacción de la congregación a recibirle. Miráis con agrado ¿a quién? Al rico, ¿verdad? Su percepción fue que la persona que tenía una apariencia espléndida, una apariencia con anillo de oro, eso significaba estatus. Personas tenían anillos, pero no de oro, y con una ropa espléndida, ¿verdad? Y mientras otro, un pobre, un vestido andrajoso, que pobre era realmente pobre, ¿no? Dice Argentina es pobre, sí, somos pobres, pero hay países que los índices son mucho más bajos que la Argentina, ¿o no? ¿Sí? Si uno pone documentales, ven la Asia, ven África, hay pobreza, miseria. Acá hay lugares también de miseria. Pero bueno, la cuestión es que la iglesia, la congregación, miró con agrado ¿a quién? ¿Al pobre? No, al rico.
Porque se dejaba guiar por los ojos, ¿verdad? Por la superficialidad de las cosas. A la persona que se vestía bien, que tenía dinero, lo recibió bien y lo puso en lugar de honra. En eso yo di una ilustración, ¿verdad? El hermano Maxi había invitado, ¿verdad?, a un cantante y yo hice la ilustración que se sentase acá adelante con una atención especial. En ese momento, acá no hay diferencia entre que si uno se sienta acá adelante es el lugar de honra, o se sienta en el lugar de atrás, el lugar de deshonra. ¿No? Usted viene, se sientan, hay varios asientos y escogen en dónde sentarse. A mí me dijeron siempre que no me debo sentar atrás, ¿no? Y eso me dijo mi mamá. Así que vos andás al colegio y sentate siempre adelante, decía, porque atrás no va a aprender. Ahí. Bueno, pero acá es indistinto, ¿verdad? Es indistinto. Uno elige sentarse adelante o atrás, no marca una posición social. En ese momento, en esa cultura sí lo marcaba. Había lugares donde no había asiento y se sentaban así en el piso, en la cultura judía, en esos lugares de las reuniones. Y había algunos lugares que sí eran de honra, ¿verdad? Había lugares que eran pocos asientos, como quien diría, preferenciales, ¿no? Lo que se llamaría los VIP, ¿verdad? Entonces, a ese rico, o sea, a esa persona, por tener un anillo de oro, que eso significa riqueza, y un vestido, ¿verdad?, espléndido, lo pusieron en ese lugar, solamente por su posición social. Y al pobre le dijeron, bueno, ahí búscate un lugar, vení acá, donde menos molestes, ¿no? Entonces, la ilustración es una ilustración. Más que nada el foco está en el corazón. En que si cómo miraba la iglesia con agrado o desagrado, solamente por su condición social, y cómo eso era un factor en su fe, en si hacía acepción de qué, de personas. Porque uno puede hacer acepción de personas no solamente por condición económica, sino de muchas otras maneras. Pero está en el corazón, ¿verdad? Y Santiago escribe esto para exhortar a que no hay que hacerlo. Y ahora entonces vamos a entrar ya aún más, no tanto en lo que él daba como ilustración, sino ahora en teología, más doctrina, las causas, más enseñanza, ¿verdad? Versículo 5, pero siempre con un lenguaje que es fácil de entender, que capta, que es concreto, Santiago, capítulo 2, versículo 5 al 8, al 13, vamos a leerlo todos juntos. Voy a leer yo un versículo y ustedes leen otro, ¿sí? Entonces vamos a leer versículo 5. Dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Verso 6, ustedes. Pero vosotros habéis afectado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos los arrastran los brutales. Verso 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Verso 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y todos juntos. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, vamos a orar, ¿verdad? Porque vamos a ver
las causas de por qué no está bien, ¿verdad? Vamos a ver eso. Vamos a ver también la inconsistencia en cuanto al hacer la acepción de personas con la fe, ¿verdad? Vamos a orar y pedir a Dios que nos guíe. Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias Señor por tener misericordia de mí y también de tu pueblo. Gracias Padre por acompañarnos esta semana. Realmente gracias por tener estas puertas abiertas en este lugar para aprender, Señor, de tu palabra, pero no solamente para ser oidores, sino para ser hacedores de tu palabra. No es bienaventurado aquel que oye, sino el que oye y hace y obedece tu palabra. Así que te ruego, Dios, también para que me des gracia para hacer tu palabra, también para explicarla y darla, Señor, así como es. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Y sé que no vuelve allí vacía, Señor, donde tú la has dado, Señor, para que dé fruto. Te pido, Dios, para que haya corazones receptivos, que haya mansedumbre, Señor, que haya humildad de corazón y que quite toda preocupación, toda ansiedad, todo pensamiento de turbación, Señor, que quite toda ansiedad y que pueda dejar todas sus cargas en Cristo, para que tú puedas estar hablando del corazón, Señor, de las personas. También guía y guarda en la elección de los niños estrella, guarda, Señor, en la elección, y también, Señor, a los niños que están recibiendo la palabra y adolescentes, Señor, que escuchan y que ellos también tomen decisiones en el día de hoy. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Como les dije, Santiago es muy... va como al hueso, ¿verdad? Va a reformular, a corregir conductas del cristiano que él estaba viendo. Y bueno, entonces él quiere corregir esto, no quiere que sea algo que se vea en las iglesias donde él está escribiendo. Entonces vamos a ver en los versículos 5 al 7 que la acepción de persona o el favoritismo hacia los ricos incrédulos o a los incrédulos es inconsistente, ¿verdad? Es inconsistente a la fe. O sea, no está bien, es inconsistente. ¿Por qué? Bueno, él empieza a hacer varias preguntas. Y muchas veces nosotros aprendemos a través de preguntarnos, ¿verdad? Y la misma pregunta tiene, ¿qué cosa? La respuesta, ¿verdad? Tiene la respuesta en el contenido de la pregunta. Y entonces él hace preguntas para hacerle ver, ¿verdad?, lo malo o la actitud mala que debe corregirse, la práctica mala. ¿Cuál es la primera pregunta? Verso 5. Dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No ha hecho así Dios? ¿No ha elegido a los pobres para que sean ricos? ¿Verdad? Si bien no es que todos los pobres, ¿verdad?, son salvos, no es que por ser pobres ya son salvos, pero sí vemos que hay una condición económica que hace que se refleje una actitud del corazón. ¿Cuál es? La humildad, ¿verdad? Generalmente, no digo que es así, pero por lo general, cuando uno está en el pozo, cuando uno está en el fondo, cuando no te es nada servido, cuando nada te es dado como por tener una papá que te provee, o tuviste a alguien que te dio todo y tenés escasez o necesidad, ¿verdad? Uno florece lo que es la conciencia y florece lo que es la humildad, ¿verdad? La humildad, el ser agradecido. Vemos que en una historia se acerca un joven rico, ¿verdad?, a Jesús. Y va y se acerca: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, dijo a Jesús. Y bueno, Jesús empieza a establecer una charla con él, ¿verdad? Empieza a hablar con él. Y al final, después, este joven rico creía que había obedecido perfectamente, ¿qué cosa? La ley, ¿verdad?
Le dije, sí, yo guardé ese mandamiento, sí, yo fui fiel desde mi juventud, soy obediente a la enseñanza de Dios. Y le dijo, sí, así. Bueno, ¿sabe qué? Te pido una cosa. ¿Qué le dice? Vende todo lo que tienes y dalo ¿a quién? A los pobres. Ven, sígueme y serás rico. ¿Dónde? En los cielos. ¿Dónde? En los cielos. En esta tierra no vas a tener, vas a sufrir escasez, necesidades. Sí, vas a seguir conmigo. Jesús no tuvo una casa propia. Dice, no tenía dónde recostar, ¿qué cosa? Su cabeza. Gloria a Dios, si tenía una casa. Qué bueno. Pero Jesús no tenía una casa. Entonces los que le seguían sabían que no iba a tener mucha promesa en cuanto a lo material. No prometía eso. Pero sí le prometían que si uno trabajaba por las cosas que no perecen, iban a recibir qué cosa. Recompensas eternas. No trabajen por lo que perece, sino trabajen por lo que a vida eterna permanece. Le dijo eso con mucha pasión. Entonces, este joven rico no captó, solamente la miraba, estaba ¿dónde? En sus riquezas, en lo que él tenía. Y dice que como tenía mucho, se sintió triste. ¿Por qué? ¿Por qué se sintió triste? Porque no quería soltar su riqueza, no quería confiar en aquel que le estaba ofreciendo la vida eterna. No quería soltar. Y por eso es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, por el agujero de una aguja, que entre un rico al reino de los cielos. ¿Entienden? Sí. Es una ilustración, ni hipérbole. Un camello nunca va a entrar por el agujero de una aguja. Nunca. Pero bueno, dice Jesús que es más fácil que un camello entre por ahí que un rico entre en los cielos. ¿Hay ricos que fueron salvos? Sí. ¿Abraham era rico? Sí, fue salvo él. ¿Job tenía mucha riqueza? Sí. ¿Fue salvo Job? Sí, le bendijo aún más después de su enfermedad. Pero lo que quiero decir, y lo que dijo Jesús, es que la riqueza tiende a llevar a la destrucción al hombre, ¿verdad? Porque lleva a amar al dinero más que a amar al dador de esos dones, que es Dios. Y lleva a confiar más en las riquezas que en Dios. Y uno se enfoca más en producir, y descuida a quién, a Dios. Entonces el pobre, como esa vida pobre que recién leyó, dio más, ¿verdad? Y tuvo ese deseo de amar a Dios y expresarlo con su dinero, expresarlo con lo que tenía, ¿verdad? Y en cambio los otros, los que tenían, daban ¿qué cosa? De lo que les sobraba. Bueno, me quedo con esto. Amor a las riquezas. Entonces, sí, es verdad que todos pueden ser salvos, pero vemos que hay una recepción especial, ¿verdad? En aquellos que son pobres, aquellos que tienen necesidad, abren su corazón. Hay un poco más de receptividad. 1 Corintios 1:26. Vayan allí. 1 Corintios, capítulo 1, verso 26. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Le voy a leer. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No hay muchos nobles, no hay muchos poderosos en el reino de Dios, porque se confían muchos en su persona,
en sus capacidades, en su capacidad económica, en lo que tienen, ¿verdad? En talento, en influencia, en capacidad intelectual y en dinero. Y Dios dio una gracia especial para que aquellos que son pobres, o sea, reciban este mensaje del Evangelio y puedan prestar atención al mensaje del Evangelio y puedan convertirse de las tinieblas a la luz admirable. Pero al fin y al cabo hay una bienaventuranza que dice: bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu. Mateo 5:3 dice: porque ellos heredarán el reino de Dios. Bienaventurados los pobres materialmente. No, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí? Es por eso que digo, no todos los pobres son salvos automáticamente por ser pobres. No. Tienen que ser pobres en qué? En espíritu. Hay ricos que son pobres en espíritu. Sí. Hay pobres que son altivos en espíritu. Sí. Es por eso que la condición social no te determina lo que hay adentro, ¿verdad? Pero si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que ser pobres en espíritu. Pero Santiago está hablando, ¿verdad?, de la pobreza general, material, y la persona que ingresaban allí, esa persona que con vestido andrajoso, fue tratado con menosprecio. Y el rico, por ser rico, fue tratado con aprecio. Y dice Santiago: Dios ha decidido honrar a los que son ricos en fe, ¿verdad? Y le va a dar la vida eterna, le da el reino de Dios, heredará el reino de Dios a los que le aman. ¿Por qué vas a tratar al pobre que cree, que confía en Jesús, con menosprecio acá en la tierra, si Dios lo va a tratar con una mansión celestial, con una morada eterna? Le da recompensas gloriosas. ¿Por qué vas a tratar así? Y al rico, porque el rico tiene influencia, lo vas a tratar con honra. No te equivoques, ¿verdad? Hay personas que trataron así, con deshonra, a aquellos que creyeron y fueron pobres, muy pobres. El rico que hacía banquetes, ¿verdad? Todos los días dice que hacía un banquete y se vestía con esplendidez. Todos los días. ¿Y qué pasaba ese pobre? ¿Cómo se llama ese pobre? Lázaro, ¿verdad? Dice que comía de las migajas de lo que caía. Y los perros peleaban ¿con quién? Con él. Era tratado con menosprecio, con su enfermedad, con su condición social, ¿verdad? Que muchas veces era atendido por su enfermedad porque no podía trabajar. Y el rico que tenía, pues lo trató con menosprecio. Pero cuando murieron, se invirtieron ¿qué cosa? La situación, se invirtió la situación. Y no fueron 50, 60 años, no son 50, 60 años. Es toda la eternidad. Y hasta el día de hoy, el rico sigue pidiendo agua, ¿verdad?, en el Hades, y no le es dado la oportunidad de saciar su sed. Sigue en sufrimiento. El pobre Lázaro está disfrutando, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Entonces, Santiago le dice eso. ¿Por qué tratan con menosprecio al que Dios honra, al que Dios trata con aprecio? Sigue con otras preguntas. Verso 6: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran en los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Bueno, dice acá como dos planos. Primero, muchos ricos hacen daño ¿a quiénes? A ustedes. Y ustedes le están dando honra solamente por ser ricos, por su influencia, por su poder. Y segundo, ustedes están dando honra a aquel que está blasfemando a nuestro Señor Jesucristo, aquel que se declara enemigo de Dios, y al que es pobre, el que ama a Dios, el que tiene fe, ustedes lo tratan con menosprecio, con desdén. Santiago 5, hay unos versículos más, unos capítulos más adelante del mismo libro, Santiago capítulo 5.
verso 4 dice, esto hablando, voy a leer verso 3 para que puedan entender un poco más. Capítulo 5, verso 3 dice, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Verso 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Bueno, y ahí continúa, ¿verdad? Lo que va a ser la sentencia, lo que le espera. Pero ¿qué dicen? Ellos le pagaron el jornal, no le pagaron lo que era justo, ¿verdad? Lo que deberían. Y me acuerdo que un hermano me decía, ¿vos crees que todos los ricos son ricos porque se lo ganaron, porque se esforzaron y construyeron, ¿verdad? Como quien diría, por derecha, dice esa frase, no por derecha, por izquierda, bien. Y yo le decía, sí, la mayoría, madre. Pero después vos ves los casos de corrupción, ves los casos de explotación, los casos donde muchos ricos hacen sus riquezas, ¿verdad? ¿A costa de quién? Del pobre. Y en ese caso vemos que es así. Muchos de los que eran ricos se hicieron más ricos. ¿Por qué? Porque explotaron al pobre, ¿verdad? Vemos eso en la antigüedad también. Nehemías, ¿verdad? Tenía ahí un grupo de judíos que explotaban a su propio hermano, y había leyes que protegían a esos pobres, a sus hermanos, y ellos no lo estaban cumpliendo por amor a qué? A la riqueza, a tener más. Ahí Nehemías dice, no, así no se debe tratar a sus hermanos judíos. No, vamos a seguir la ley. Y la ley dice que tienen que ser libres, ellos y sus hijos. No tienen que trabajar para ustedes el servidumbre. Entonces, vemos eso, que ellos fueron oprimidos, ¿verdad? Por los ricos. Y ellos, por solamente ser ricos, le ofrecieron lugares de honra, con mayor admiración, solamente por su posición social. Pero, perdón. ¿No ven que la mayoría de ellos, no todos, ¿no? Pero muchos de ellos, han menospreciado el nombre del Señor Jesucristo, han tratado con irreverencia al Señor Jesucristo, lo han condenado a muerte, ¿verdad? Muchos de ellos los oprimen a ustedes. Es inconsistente, ¿verdad? A la fe cristiana, e inconsistente también en su sentido común, porque le hace daño a uno mismo. Entonces, el punto es, ¿verdad? Poner por encima nuestras motivaciones, ¿verdad? En nuestro trato de igualdad. O sea, poner por encima nuestras motivaciones, ¿por encima de qué? De nuestro trato de igualdad, sin importar la condición social. Es decir, se lo voy a explicar. Cuando nosotros tenemos un trato especial con alguien que, en este caso, Santiago habla de que la ilustración fue sobre la riqueza, la condición económica, ¿no? Pero puede haber otro factor que nosotros podemos tratar de manera especial a alguien, y al otro, porque no lo tiene, lo menosprecian, ¿verdad? Puede ser su apariencia, puede ser porque es popular, ¿viste? Entonces no me quiero juntar con él o con ella, o porque este luce bien o no luce mal. Entonces, no, cualquiera que sea el factor, si nosotros ponemos por encima para poder buscar algo a favor, sacar algo, en el caso de los ricos, sacar algo, un favor del rico, y ponemos por encima eso, más que el trato de igual a igual a todos, con amabilidad, si somos cristianos con amabilidad, está mal, ¿verdad? Está mal, ¿verdad? Porque estamos buscando algo de esa persona. Dice, usted viene a ser jueces con malos pensamientos. Malos pensamientos, están haciendo distinción y viendo algo de provecho de esa persona. Entonces, por eso buscamos ese favor especial, o un trato también especial hacia esa persona. Y no tratamos igual a la otra que no lo tiene, ¿verdad?
¿Y en la iglesia debe suceder eso? No, no debe suceder eso. Te lo pongo un ejemplo. En la calle, pueden haber, o en el trabajo, puede haber un operador que habla a su jefe de manera diferente, con halago, con cosas, pero al otro, la verdad, como que no le interesa, se dirige hacia ellos con menosprecio, ¿verdad? Con otro trato, un desdén. Hay una acepción de qué? De persona. Hay un nivel de autoridad jerárquico, pero eso no significa que sea superior en persona. Para poder estar tratando con menosprecio y desdén a sus compañeros de trabajo. Y así uno puede estar haciendo acepción de persona, pero eso no está bien. Más adelante sigue con otro argumento. Dice el versículo 8: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice? Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Esta ley real es la ley que se sobrepone y que legisla todas las otras leyes. Esa ley es de Jesucristo. Amar a tu prójimo como a ti mismo es el prisma, o sea, el punto más alto, el culmine, ¿verdad? Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, pero amar a tu prójimo también es algo muy importante, que es el segundo mandamiento más importante. Jesús habló mucho sobre el amor. Pero ¿qué pasa cuando uno hace acepción de persona? ¿Qué pasa cuando uno está viendo a quién trata con una amabilidad y a quién no? ¿A quién se dirige con respeto y a quién con menosprecio? ¿Verdad? Eso quebranta la ley real. Hay un incumplimiento de la ley real. La ley real es ¿como a quién? Como a ti mismo. Esa es la ley real. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si uno hace excepción de persona, si uno muestra favoritismo, preferencias hacia alguien por diferentes condiciones humanas, ¿verdad? Está incumpliendo, está quebrantando la ley real. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice que quedamos convictos, ¿verdad?, de la ley. Ahí empieza, tengo que explicar este punto, pero voy a explicarlo leyéndolo. Verso 10, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te ha hecho transgresor de la ley. Sabemos que la ley de Moisés, la ley dada al pueblo de Dios, Israel, quedó, como quien diría, cumplida y sin efecto para este presente dispensación o época. ¿Cómo se llama esta época? De la iglesia o la gracia, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí. O sea, acá no seguimos los mismos ritos y tradiciones ceremoniales que seguían hace 2000 años antes de Jesucristo, ¿verdad? Y no seguimos, no ofrecemos sacrificios, no ofrecemos holocaustos, ofrendas, todo con ofrenda de libación, no seguimos eso. No hay un templo, un lugar central donde llevar eso. No seguimos las 7 fiestas judías, ¿verdad?, hebreas. No seguimos, no somos una nación. No somos una nación-estado. La iglesia es totalmente separada ¿de qué? Del Estado. Ya lo que es de César, lo que es de Dios, es de Dios. ¿Verdad? Hay una distinción. Hay una distinción entre Israel y la iglesia. Ahora, pero entonces, ¿por qué dice Santiago de la ley? ¿Por qué cita la ley? No cometerás adulterio, ¿verdad? ¿Por qué cita esos pasajes, esos mandamientos?
Bueno, sabemos que no estamos bajo la ley. La Biblia dice que no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Romanos 6 habla acerca de eso. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y en muchos otros pasajes se enseñan de eso, del Nuevo Testamento. Pero si vemos que se repiten esos mandamientos, de los 10 mandamientos, hablo en especial. De esos 10 mandamientos, 9 se repiten ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Dios, sobre todo las epístolas, se ven marcadas que las epístolas son dirigidas para la iglesia, para nosotros. Pero bueno, se ve. ¿Por qué? ¿Por qué se ven esos mandamientos? ¿Cuál es el que falta? Vamos a ir despacio. ¿Cuál es el mandamiento que falta, que no se ve como un mandato en las epístolas? ¿Qué día se reunían? O hacen el sábado, ¿no? Guardaban el sábado, el séptimo. Eso no se lo ve, como Manuel dice que se empezaban a reunir el primer día de la semana. Fue un domingo, pero tampoco vemos un mandato. Dice que se empezaban a reunir, es algo narrativo, algo histórico, algo que se vio. Podemos reunirnos un jueves, podemos reunirnos un viernes, podemos reunirnos un sábado, pero nos reunimos un domingo en conmemoración a la resurrección de ¿quién? De Jesucristo. Y también por una cuestión de que todos están libres de sus trabajos, porque también hay que trabajar, ¿verdad? Y que no trabaje tampoco y entonces nos reunimos el domingo. Pero entonces ese día queda, ese mandato no se repite, no se ve, pero otros mandatos sí. Es que esos mandatos son preceptos universales. Son preceptos universales espirituales, ¿verdad? No tendrá dioses ajenos. Siempre será pecado tener un Dios ajeno. Un Dios, un ídolo como Dios. Siempre será. Robar, siempre será ¿qué? Pecado. Mentir, siempre será ¿qué? Pecado. Siempre. Y uno incumple la ley ¿de quién? De Dios. No solamente la ley dirigida ¿a quién? Al pueblo, o sea, a la nación de Israel, sino a todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Y no solamente el pueblo de Dios, sino también los incrédulos, porque también tienen su conciencia que le dice qué está bien y qué está mal. Bueno, entonces, si uno ofende en un punto la ley, ¿qué se hace? Culpable de todos. Y es verdad, porque si, a ver, ustedes van a comprar este vaso, ¿verdad? Y te lo venden como si estuviera sano. Dicen, este vaso está nuevo, está bien, pero tiene acá un punto. Y ahí sale agua, está roto. Pero te dice, está sano todo, pero menos ahí, ¿verdad? En ese punto. Está sano todo, está bueno, está nuevo. O como dirían, semi-nuevo, ¿no? Ahí, bueno, ahí. Es solamente un puntito. ¿Usted qué diría? ¿Cuál sería su conclusión? ¿Está roto o no? Yo diría, mi conclusión es, está roto. No es que solamente ese puntito está roto, sino está todo roto. O sea, del vaso está roto. De la misma manera, nuestra integridad cristiana, si nosotros no estamos obedeciendo el amar a todos como a nosotros mismos y estamos haciendo acepción de personas, nuestra integridad está fallando. Está fallando. Si hacemos distinciones, ¿verdad? Nuestra integridad queda, anulada. Somos culpables. Ahora, como le dije, al ser culpable de la ley, tenemos que pagar por eso. Al ser culpable de la ley, sí, deberíamos pagar, ¿no? Así es la ley, hay consecuencias, pero esta ley es diferente. Verso 13 dice que somos transgresores de la ley. Verso 12 dice, así hablar y así hacer, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de ¿qué? La ley de la libertad. No es la ley de Moisés.
Personas que si eran encontradas en adulterio o en fornicación, ¿qué hacían con esa persona? Muchas veces la apedreaban. La mujer que fue llevada a Jesús, ¿qué hay que hacer con esta mujer que fue encontrada en adulterio? ¿Qué dice la ley? ¿Verdad? Dice que hay que apedrearla. No vemos acá, ¿verdad? En nuestra iglesia no nos manejamos así. ¿Verdad? Es la ley de la libertad, ¿verdad? Que Dios nos da a nosotros. Pero no hay que usar la libertad como pretexto para hacer, ¿qué cosa? Libertinaje. ¿Verdad? Pero estamos en una ley de libertad. Y uno elige, ¿verdad? Servir a Dios, amar a Dios y obedecer a Dios en respuesta de lo que Dios hizo por tu vida. Cristo pagó esa deuda. Por eso es una ley que nosotros no pagamos el precio del pecado. Sí, vamos a ser juzgados en un tribunal. Ese tribunal se llama el tribunal de Cristo. Aquellos que han depositado su fe en Jesucristo van a ser juzgados así. No van a ser juzgados en otro juicio, el gran trono blanco. Entonces, tenemos que obedecer a Dios en este punto, sin hacer acepción de personas. Amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Si hacemos acepción de personas, favoritismo, no estamos cumpliendo la ley de Dios. Ahora, lo último, que es una advertencia, ¿verdad? Dice verso 12, así hablar y así hacer como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La cuestión aquí es que uno es difícil por ahí de captarlo, a mí me es difícil de discernirlo totalmente, pero lo que entiendo es que una persona cuando está mirando con un juicio de condenación hacia esa persona, también va a ser recibido lo mismo, ¿verdad? Cuando uno está cuando uno pone una vara alta, ¿verdad? Dice Mateo 7, con esa misma vara con que medís, os será medido, ¿verdad? Entonces, no es que no juzgues, ¿verdad? Para que no sea juzgado, sí, como dice ahí, pero no juzgues de manera hipócrita, no juzgues de manera condenatoria, porque de esa misma manera vas a ser ¿qué? Juzgado. Entonces, juzgar ¿con qué? Con misericordia. Juzgar con misericordia. Ver a las personas como que yo lo veo, con misericordia. ¿Dios es más pendiente al juicio o a la misericordia? A la misericordia. A la misericordia. ¿Qué es? Él es ¿verdad? Misericordioso en extremo, ¿verdad? Lento para la ira, ¿verdad? Entonces, Dios no es tan rápido en emitir un juicio, porque si fuera rápido en emitir un juicio, no, o sea, no, ustedes, yo no. Todos, ¿verdad? Todos. Si yo lo que hubiera dicho, si hubiera salido realmente de mi corazón, si yo estoy pensando, ¿qué pasaría con esa actitud altivez de mi corazón? Que yo me creo más que el hermano, ¿verdad? Y que yo no soy, yo soy mejor. Podría encender fuego. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Mintieron una sola vez, ese registro mintieron una vez, y plum, murieron. Uno y después el otro. Entonces, Dios es más pendiente a qué cosa? A la misericordia. Es más a la misericordia. No porque, aún así dicen, no porque la religión mete ¿qué? Mete miedo, ¿no? Y es verdad la religión, pero lo que se habla de cristianismo no es una religión tradicional, es una relación. ¿Con quién? Con Dios, con Cristo. Una relación. Dios siempre aparece como figura de ¿qué? De padre. De padre para sus hijos, ¿verdad? Y es una figura de padre para que entendamos, porque Él no es una figura masculina, no tiene un género, pero es para que entendamos y comprendamos. Dice, vosotros siendo padres sabéis dar buenas dádivas, siendo malos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial?
Mi papá nunca me pegó, ¿no? Pero mi mamá sí me dio unos chacletas. Pero mi papá sí me daba buenas dádivas, ¿verdad? Era buen padre. O sea, normalmente, pero también con pecados. Oh, no, pobre Víctor, no, pecador, ¿no? Como todos. Pero imaginen ustedes como hijos, imaginen sus padres, ¿no? O sea, te va a estudiar, pero ¿cuánto más el Padre Celestial? ¿Verdad? Y si no tuviste un Padre, y si te abandonó, pues sabes que tenés un Padre Celestial, que te va a tratar ¿con qué? ¿Con juicio? No, con misericordia. Amén. Con misericordia. Entonces Él pide lo mismo. Él pide lo mismo. Y por eso digo que también se puede entender de esta manera. Aquella persona que vive sin misericordia hacia los demás, ¿verdad? Siempre creyéndose superior o siempre tratando de emitir más juicio hacia la otra persona, probablemente sea una señal de que no sea creyente, ¿verdad? O sea algo para revisar en su fe. Que cuide, que vea, ¿no? Pero como cristianos tenemos que corregir eso. Si somos tendientes al juicio, tenemos que ser tendientes ¿a qué? A la misericordia. O juzgar, pero con misericordia. Entonces, todas estas cosas que vimos en la palabra de Dios, estas enseñanzas, no cosas, estas enseñanzas, son en base a qué? Que nuestra fe sea sin acepción de personas, sin favoritismo, sin preferencia. ¿Ok? Acá no se ve reflejada en los asientos, pero se puede reflejar en nuestras amistades. Dice, voy a ser amigo de tal y no voy a ser amigo de tal. El que quiera amigo ha de mostrarse que amigos. Amigo para con fulano, amigo para con mengano, amigo para con todos. Y si no ve la misma recepción, bueno, pero te mostrás como que, como amigo. Y un amigo viene también de amabilidad, ser amable para con todos. No porque aquel hace esto, o aquel porque tiene un buen trabajo, me acerca más, o aquel porque es hincha de un club, ¿verdad? Podemos ser, hasta eso, no podemos ser fanáticos y decir, soy amigo de él porque es fanático de él, porque es hincha del mismo club que yo soy, o lo que sea, ¿verdad? Si uno va ahí, decir, no puedo ser amigo de él, o no lo puedo ver, ¿verdad? Porque tiene algo que a mí no me agrada. No, la Biblia dice que nuestra fe debe ser sin acepción de personas. Y si lo hay, tenemos que quitarlo, ¿no? Aquí en la iglesia no se debe reflejar, debe ser un cuerpo. Todos somos miembros de un solo cuerpo. Hay unidad, hay diferencia, pero hay unidad. Se puede ver reflejado no solamente acá en la iglesia, ¿verdad? Se puede ver reflejado en la calle. De las dos maneras. Si somos pobres, podemos ver al que es rico, podemos verlo con admiración o podemos verlo con menosprecio, ¿verdad? Y la Biblia no dice que está bien eso, ¿verdad? No dice que está bien, porque, o sea, ahora no es que somos todos de los pobres, ¿verdad? Todos, hay que amar al pobre, y al rico hay que menospreciarlo, pues son ricos opresores, no. Ese eslogan no debe haber en el cristiano. Debemos amar a todos como a nosotros, porque eso es lo que nos manda Jesucristo. Amén. Y si vemos un pobre, un hombre, me pasó, un hombre borracho, discapacitado, ¿verdad? Y que necesita ayuda para ir a tomar un Uber, y le voy a ofrecer la ayuda. Y te da cosa, mi tendencia era, ¿por qué tomás? Si estás allí con un menor, es tu sobrino. Me dice, no, yo sí, sobrino de él. Dice, y Paul no se puede mantener en pie. ¿Por qué hace eso? ¿Verdad? Pero después, uno tiene que decir, reflexionar. Yo por haber estado en esa situación. O puedo estar en otra situación diferente y quisiera ayuda. O necesitaría la ayuda. ¿Verdad? Y no que me la nieguen.
En ese sentido tenemos que ser como el buen samaritano, para que no vio etnia, no vio nacionalidad, sino que la ayudó. Entonces, si ves que alguien necesita ayuda, no se la niegues. Si podés, dásela. No veas su etnia, no veas su color de piel, no veas su influencia, no veas nada. Vemos con misericordia, ¿verdad? Y eso lo digo porque para mí, ¿no? Para ustedes y para mí. Que Dios nos ayude para mostrar a Cristo. Santiago se trata de una fe genuina, fe que se evidencia en obras, no tanto en lo que digamos. Así, como así hablar, así hacer. No digamos tanto, sino que hagamos. Y esto es no solamente para que seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Vamos a orar, vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra, porque es bien eficaz. Te ruego, Señor, para que tú estés tocando cada uno de los corazones, a que no solamente estén oyendo, siendo buenos receptores, sino que sean hacedores, Señor, desde ya, desde este primer momento, Señor, escuchando con disposición, con mansedumbre, para luego tomar decisiones que van a cambiar su vida espiritual. Te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu, Señor, porque se han de discernir espiritualmente. Te pido, Señor, para que toques su corazón, porque el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento. Te pido, Señor, para que tú les resplandezcas, como nos resplandeciste a nosotros, Señor, y nos diste vida eterna, para que pudiéramos creer, Señor, confiar en Cristo y tener vida eterna. Gracias por eso. Y te ruego nuevamente, Señor, por esa persona, que pueda acercarse a hablar. Necesito creer, necesito vida eterna. Te pido, Padre. Y te ruego, Señor, por esta iglesia, para que seamos una iglesia que no solamente está viviendo su vida cristiana, sino que estemos imitando, que estemos hablando más de Jesucristo, sin acepción de personas. Quita eso, Señor. Que no nos dé temor, Señor, a hablar al pobre, no nos dé temor a hablar a lo que se le llaman a los villeros, no nos dé temor a hablar a lo que se le llaman los chetos o a los ricos, que veamos a una persona así como Cristo veía y estemos dispuestos a predicarle de Cristo. Te ruego, Dios, por eso. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga y